Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto tener la oportunidad de saludarlos nuevamente. Ahora ya estamos en la semana 8 del curso. Creo sinceramente que ya pasamos los conceptos más difíciles de comprender. Ahora vamos simplemente a comenzar a analizar y a desmenuzar algunas cosas que nos sirven todavía para comprender un poco más la aplicación de la economía en nuestra vida cotidiana, pero ya dejando de lado las situaciones complejas o complicadas que quizá nos debemos de aprender como machete. Eh, Algo fundamental de la economía internacional es entender el objetivo, el valor y la razón de existir del concepto del comercio internacional. Como aprendimos en la semana 6, la primera semana de este bloque, la razón por la que ya hemos inventado el dinero como sociedad humana es para facilitar el intercambio de las cosas que necesitamos para subsistir, el famoso trueque. Eh, el mismo principio aplica para una escala mayor, es decir, los países también necesitan del trueque para poder subsistir. A este concepto, solamente a nivel internacional o a nivel global, no le decimos trueque, le llamamos ventajas comparativas. Las ventajas comparativas son extremadamente fáciles de aprender, tiene que ver con la economización de los recursos y el aprovechamiento del tiempo, y básicamente se pueden explicar de mejor manera con el siguiente ejemplo. Imagínense que yo en la primaria era un estudiante malísimo en cuestión de números. No me gustaban las matemáticas y sabía que no debía desperdiciar mi tiempo intentando aprender matemáticas porque simplemente pues no se me iba a dar la comprensión de los temas. Sin embargo, sí era muy bueno en la parte de los temas o los contenidos o las materias de historia, geografía, ciencias sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, lo que yo hacía era, pues no gastaba mi tiempo estudiando matemáticas a la hora del examen. Hacía que uno de mis amigos, que sí sabía muy bien matemáticas, me lo explicara de una mejor manera o una forma más sencilla que los profesores. Y ese amigo, pues a lo mejor no era tan bueno entendiendo los temas de historia, pero esos yo los dominaba muy bien, entonces yo me dedicaba a explicar los temas de historia. Y lo mismo aplica para los países. Lo que yo estaba haciendo en este ejemplo era utilizar mis ventajas comparativas o ventajas competitivas. Entonces, en resumidas cuentas, las ventajas comparativas o ventajas competitivas se resumen en lo siguiente. Reconozco para qué soy bueno y aplico ese conocimiento de lo que soy bueno para mi beneficio propio. Un ejemplo para los países, un ejemplo que ya hemos utilizado antes. México es muy eficiente y bueno produciendo aguacates. Es uno de los productos que más exportamos hacia el resto del mundo. Mientras que, por ejemplo, otro país como Japón, pues simplemente no puede producir aguacates por meras cuestiones geográficas y climatológicas también. ¿Por qué? Pues porque Japón es una isla, probablemente no tiene el espacio, no tiene los recursos para la producción de aguacates. Entonces, ¿qué hace Japón? Su sociedad no va a dejar de demandar los aguacates mexicanos, pero compra esos aguacates de México. Por otro lado, Japón, al tratarse también de una isla, es muy eficiente en los aspectos de la pesca para consumo humano. Entonces, pues México, que a lo mejor no tiene variedades de atún o de algún otros peces que Japón sí posee, pues no desperdice su tiempo ni sus recursos en producir atún, sino que se los compra a Japón. Ese es un ejemplo de por qué los países necesitan del comercio internacional para poder intercambiar bienes y servicios. En un mundo globalizado como el que vivimos en la actualidad, existen muy pocos países que deciden pues subsistir aguantándose con lo único que pueden producir ellos y no comprar nada en el mundo. ¿Por qué? Por cuestiones pues simplemente de practicidad. Si me sale muy caro producir algo, entonces lo voy a comprar de donde me salga mucho más barato hacerlo. Un ejemplo que me gusta mucho mencionar para entender un poco más el concepto del trueque y las ventajas comparativas es el video, la TED Talk, donde este joven estadounidense llamado Kyle McDonald narra la historia de cómo logró intercambiar un pequeño clip que es un pedazo de metal de color rojo, en específico fue el que él utilizó, para pues poder intercambiarlo por cosas y más cosas y más cosas hasta ver hasta dónde llegaba. En el ejemplo, digo, sé que el video está en inglés, pero creo que es bastante explicativo los ejemplos y los movimientos que él utilizó para poder pues lograr que ese clip se convirtiera en una casa, ¿no? A través del trueque, Kyle logró eh, compartir, incluso intercambiar algo que para él
era insignificante o que no necesitaba por algo que verdaderamente sí era significativo para él. Pero bueno, donde la cosa de las ventajas comparativas y el trueque o intercambio de cosas se vuelve algo complicado para los países, más allá del concepto del comercio internacional, tiene que ver con su contabilidad y cómo lo medimos, ¿no? Por eso es que existe el concepto de la balanza de pagos. Si recuerdan, en semanas anteriores, cuando vimos la fórmula que compone el PIB y la fórmula de cómo le hacemos para medir al PIB, la última base de esta fórmula es el componente de las exportaciones menos las importaciones. Si bien recuerdan, el PIB es la suma de toda la ganancia económica que genera un país y por las exportaciones, por supuesto que también son una ganancia. Las exportaciones no son más que una venta de productos a nivel internacional. México está vendiendo sus productos en el mundo. Imagínense que el mundo es un tianguis. México está vendiendo esos productos y pues está generando una ganancia. Pero esa ganancia le tengo que restar lo que México está comprando del mundo. A esa compra que México hace de productos y de servicios del mundo se le conoce como importaciones. Las importaciones son un gasto de dinero. México tiene que desembolsar dinero para pagar por esas importaciones y por eso se las tengo que restar al PIB. Donde la cuestión se pone interesante, los economistas, los políticos tienen que hacer uso de el arte de la negociación o el arte de la economía para lograr que las importaciones nunca se conviertan en una cifra mayor que las exportaciones. ¿Por qué? No es que tenga que ser un hecho que nunca se dé, pero sí pudiera llegar a ser algo bastante peligroso. ¿Por qué? Finalmente, pues véanlo de esta manera como un aspecto de nuestra economía nacional, ¿no? Nuestra economía personal. Si yo gasto más de lo que vendo, pues eventualmente es muy probable que me vaya a endeudar. Probablemente tengo opción de conseguir algún ingreso adicional por un trabajo extra que estoy realizando, pero si yo tengo un ingreso fijo y estoy gastando más de lo que recibo, entonces eventualmente me voy a meter en muchos problemas. Y lo mismo sucede para los países. La balanza de pagos de los países siempre tiene que ser positiva. Si la balanza de pagos, la balanza comercial, también se le conoce así, llegara a ser negativa, eso quiere decir que un país está comprando del mundo más de lo que está vendiendo. Esto quiere decir que estamos analizando un país en procesos de deuda y esa deuda probablemente mete en complicaciones a la estabilidad económica de los países. Es fundamental que todas las actividades económicas de los países estén realizadas o giren en torno a mantener siempre números positivos. Claro que hay coyunturas políticas que quizá lleguen a afectar estos números positivos, pero estaríamos hablando ya de casos extraordinarios. A nadie le gusta perder dinero, ya sea a mí como persona, ya sea a alguien como trabajador y por supuesto que pues a los países tampoco les gusta perder dinero porque necesitan comprar más cosas de las que están produciendo. Si un país está comprando del mundo más de lo que le está vendiendo, eso quiere decir que es un país que no está produciendo lo suficiente para subsistir. Si ese país de todas formas genera muchísimo dinero por cuestión de turismo o por cuestión de algún ingreso extraordinario, pues a lo mejor no está en problemas, pero si no, quiere decir que ese país no está haciendo uso de sus ventajas competitivas ni un uso eficiente de su economía y eso sí pudiera resultar muy peligroso. A grandes rasgos estos son los ejemplos que nos ayudan a entender un poco la razón de ser del comercio internacional y por qué es tan fundamental entenderlo para tomar mejores decisiones políticas y económicas en una nación. Espero pues los conceptos hayan quedado más o menos claros y si no cualquier duda, como siempre ya saben que estamos a su disposición para poder resolverla.